Hola a todos, mi nombre es Ángeles Cristal Canales Chávez y hoy hablaremos sobre la educación en México, su historia, sus reformas educativas y algunas ideas sobre cómo mejorar la educación. Ahora empezaremos hablando sobre los orígenes y la transformación de la educación. La educación en el México colonial. Hacia 1519 fue la conquista de México y con ello se inició el proceso de evangelización. Para 1523, los monjes franciscanos y dominicos fueron los encargados de la educación a través de la imposición del cristianismo, obligando a los habitantes a alejarse de sus dioses. Los monjes aprendieron lenguas indígenas y con ellas escribieron gramáticas y vocabulario. Después, en 1551, el rey Carlos V ordena la construcción de la Real y Pontificia Universidad de México, que se abre al público el 25 de enero de 1553. En ella se establecieron 4 facultades: Teología, Derecho, Medicina y Artes. La educación en el México independiente. El 15 de septiembre de 1810 es declarada la independencia de México y con ello una serie de cambios que favorecerán la educación. En 1814, en la Constitución de Apatzingán, se redacta el artículo 39. La educación es necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Para 1833, el vicepresidente de la Nación, Valentín Gómez Farías, apoyó la educación impartida por el Estado. En 1857 se promulga una nueva Constitución en la que se establece el artículo 3 constitucional, sobre la enseñanza laica y el derecho a la educación. De 1867 a 1871, Benito Juárez reorganizó la educación pública, declarando la libertad de enseñanza y su carácter gratuito, quitando la Iglesia de la educación, y en ese mismo año se funda la Escuela Nacional Preparatoria. La educación en el México revolucionario. Hacia 1910 y 1917 se llevó a cabo la Revolución Mexicana, que surgió como una protesta política ante el gobierno de Porfirio Díaz. Uno de los hombres que criticaba este gobierno fue José Vasconcelos, quien atacó a Díaz a través de diferentes escritos e incluso participó en la reforma cultural. A su vez, estos ideales fueron transmitidos a los ideólogos y líderes de la Revolución Mexicana. José Vasconcelos tuvo una nueva visión para la educación, ya que fue el primero en realizar la reforma educativa del siglo XX. Se interesó por la alfabetización para toda la nación y propuso la creación de la Secretaría de Instrucción Pública de México, en donde se dedicó a que la educación y la alta cultura llegara a todos los rincones de la República Mexicana. Además, consideraba como parte fundamental que la nación consolidara una filosofía propia de Hispanoamérica y que ésta se transmitiera a través de la educación. Para lograrlo, dividió el trabajo en 3 departamentos: el departamento escolar, el de bibliotecas y el de bellas artes. Así, se crearon las nuevas escuelas: la biblioteca, el estadio para deportes y coros en el centro y los salones de clases y talleres en departamentos laterales. También creó departamentos auxiliares encargados de la enseñanza indígena, tomando la idea de los misioneros católicos en la colonia, además de un departamento de desanalfabetización para los lugares con mucha población de habla castellana. A partir de este momento, serán muchas las reformas educativas que aparecerán a lo largo de los años. Algunas de las reformas educativas en México son: Reforma Educativa de 1970, Reforma Educativa de 1971, Reforma Educativa de 1973, Reforma Educativa de 1977. Reforma Educativa de 1981, Reforma Educativa de 1983 a 1988, Reforma Educativa de 1990, Reforma Educativa de 1992, Reforma Educativa de 1996, Reforma Educativa de 2005, Reforma Educativa de 2006, Reforma Educativa de 2009, Reforma Educativa de 2010, y la reforma educativa de 2012 a 2013. Esta reforma influyó en la educación básica, con una teoría constructivista durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que se propone educación de calidad y con equidad, aumentar la calidad educativa y aumentar la matrícula superior
y media superior y que el Estado recupere la rectoría. Ahora hablemos sobre el nuevo modelo educativo de México. La nueva escuela mexicana. Es un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario, para formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no solo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas, sino también para 1. Conocerse, cuidarse y valorarse a sí mismos. 2. Aprenden acerca de cómo pensar y no en qué pensar. 3. Ejercer el diálogo como base para relacionarse y convivir con los demás. 4. Adquirir valores éticos y democráticos. Y 5. Colaborar e integrarse en comunidad para lograr la transformación social. Es decir, con la nueva escuela mexicana se desea formar personas capaces de conducirse como ciudadanos autónomos, con sentido humano y crítico para construir su propio futuro en sociedad. Sus principales características son: tiene un enfoque humanista, valora a los y las maestros como profesionales de la educación, promueve un nuevo enfoque pedagógico, promueve el desarrollo de las trayectorias educativas. Algunas de las críticas de especialistas a la nueva escuela mexicana son: es un absurdo pedagógico, opina Gilberto Guevara Niebla, quien fue subsecretario de Educación Básica. La idea romántica de que solo escuchando a la comunidad y aprender en comunidad nos hará mejores personas y más capaces, nos va a poner en desventaja frente al mundo y va a comprometer la formación de las generaciones futuras, porque la dimensión individual también es importante. Está demostrado científicamente que el aprendizaje es un proceso individual, opina Francisco Covela, director de posgrado de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Igualmente, Francisco Covela comenta: es imperativamente inviable de acuerdo con la realidad del país. Ahora hablaremos sobre la propuesta de mejora de la educación. Para hablar de mejorar la educación, primeramente debemos hablar sobre cuáles son los objetivos de la educación, ya que, como plantea Pritchett, dado que los sistemas educativos son sistemas y la mayoría de ellos se construyeron no con el objetivo de proveer calidad educativa, sino de atender la demanda de espacios en las aulas, las reformas a favor de la calidad tienden a naufragar, pues chocan con la lógica y organización real de tales sistemas. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es establecer que se necesita una educación de calidad. Y sí, que llegue a todos, pero esencialmente que haya calidad. Lo segundo es definir la educación de calidad, ya que a partir de esta definición se podrá construir un sistema educativo que funcione. En tercer lugar, se debe pensar que, como menciona Francisco Covela, un modelo educativo exitoso requiere de entre 25 y 30 años para consolidarse, por lo que hay que sentarse a establecer un sistema de educación que se ponga en práctica y no cambie cada sexenio. Después de que se hayan determinado estos puntos, entonces sí se trabajará sobre el modelo, que cumpla con la definición de educación de calidad, donde deberán estar incluidas algunas de las recomendaciones de la UNESCO. Incluir la educación preescolar en la educación obligatoria básica para así facilitar a poblaciones vulnerables el acceso a este nivel educativo. Proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre niños y niñas. Priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas. Crear programas de regularización para combatir el rezago educativo. Orientarse a combatir la relación del nivel socioeconómico con los logros académicos. Y, por supuesto, no olvidar el papel fundamental del docente, por lo que es necesario que existan buenos incentivos y una calidad de educación, para que estos puedan brindar el apoyo necesario a la educación. Así pues, la historia de la educación en México ha tenido muchos aciertos, pero también errores. Sin embargo, lo más importante es reconocer que existe una problemática y que ninguna de las últimas propuestas a lo largo de los años ha funcionado, y que se debe prestar atención a aquellas personas especializadas en materia de educación que puedan brindar un mejor apoyo al gobierno para la creación de un sistema educativo de calidad. Anteriormente se han mencionado algunas ideas, pero seguramente existen otras que también servirán para cumplir el objetivo ya antes mencionado. Muchas gracias por su atención y esto es todo.